Hace más o menos unos 15 años y algo, vinimos por primera vez, o vine yo por primera vez a New Jersey, a una invitación que me hicieron a la iglesia de Passaic, y luego después estuve en Newark, poco después de eso. Allí fue que se desencadenaron los eventos que nos trajeron aquí a New Jersey. Pero allí en la iglesia de Newark tuve una presentación sobre los 144,000. Yo veo que el hermano, allá está, mi querido hermano está diciendo, sí, yo me acuerdo de eso. Yo creo que hay algunos aquí que estaban en la iglesia de Newark en ese tiempo. Y desde ese tiempo he estado estudiando este tema, obviamente mucho más intensamente. Y he desarrollado una serie de 15 temas sobre los 144,000. Y quiero compartir con ustedes una síntesis, o por lo menos los aspectos más importantes de este tema. Posiblemente se estén preguntando por qué razón el pastor Bohr va a hablar sobre un tema tan controversial y tan poco claro como el tema de los 144,000. Les quiero explicar al comenzar. Y es que yo creo que a la luz de los eventos que estamos viendo, incluyendo la conversión de este obispo y otros obispos de esta iglesia, al igual que de la iglesia de Dios, por lo que está pasando, yo creo que no tenemos ninguna duda de que el Señor Jesucristo está a las puertas. Yo quiero decirles, creo que esta generación en la cual estamos viviendo nosotros será la generación que verá la segunda venida de Jesús. No estoy fijando fecha, pero estoy diciendo que por los eventos que se están realizando, el Señor Jesucristo no va a tardar mucho. ¿Qué significa esto para el tema que vamos a estudiar esta semana? Lo que significa es que si nosotros vamos a estar vivos cuando Cristo venga, vamos a tener que pertenecer a los 144,000. Porque vamos a ver en nuestro estudio esta semana que este será el único grupo de salvos que estarán vivos cuando Cristo venga. Habrá otros salvos, pero resucitarán de los muertos. Y dicho sea de paso, solamente los adventistas podrán pertenecer a dos grupos. Si estamos vivos cuando Cristo venga, tendremos que pertenecer a los 144,000. Así que nos conviene saber en cuanto a ellos, particularmente su carácter. Y en segundo lugar, si morimos antes que Cristo venga, ningún adventista va a resucitar en la resurrección general de los justos. La resurrección que habla Pablo, donde dice los muertos en Cristo resucitarán primero, ningún adventista va a resucitar en esa resurrección. Los adventistas que mueran y se salven van a resucitar en una resurrección especial que menciona tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía. Y para resucitar en esa resurrección especial vamos a necesitar una experiencia especial que no han tenido otros cristianos en el transcurso de la historia. Uno de los temas que vamos a trazar durante esta semana va a ser sobre la resurrección especial. ¿Y qué preparación necesaria hay para resucitar en la resurrección especial? Ahora, muchos adventistas dicen, ¿por qué razón hablar de los 144,000? La hermana White nos ha dicho que no debemos tratar este tema. Bueno, quiero compartir con ustedes una cita del secretario personal, de uno de los secretarios personales de Elena White. Su nombre era C.C. Chrysler. Y el pastor Chrysler, quien por varios años ayudara a editar los escritos de la hermana White, hizo la siguiente declaración. En relación al significado exacto de los 144,000, la hermana White nos ha instruido repetidas veces que el silencio es elocuencia. Y por lo tanto muchos dicen, la hermana White dice que en cuanto a los 144,000 el silencio es elocuencia, así que no hablemos de eso. La pregunta es, ¿qué quiere decir el pastor Chrysler cuando declara que la hermana White dijo que no debemos nosotros hablar en cuanto a ese asunto de los 144,000? Creo que la misma Elena White lo explica.
Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 174 y 75, la sierva del Señor dice, ¿qué es lo que significa el pastor Chrysler cuando dice que el silencio es elocuencia cuando tratamos el tema de los 144,000? Aquí está la cita de la sierva del Señor. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 174 y 75. Esta cita es de Elena White. Dice ella, no es su voluntad, la voluntad de Dios, que ellos entren en controversia sobre asuntos que no les ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes pertenecerán a los 144,000? ¿Captaron eso? ¿Sobre qué es que no debemos especular? ¿Sobre qué es que el silencio es elocuencia? Sobre quiénes específicamente van a pertenecer a ese grupo. ¿No dice ella que no podemos hablar sobre los 144,000, estudiar en cuanto a los 144,000, sus características, cuándo van a vivir, si van a ser judíos literales o no, qué clase de carácter van a tener? La sierva de Dios no está diciendo que no podemos hablar de estas cosas, porque al fin y al cabo, los 144,000 están en la Biblia. Y toda escritura es inspirada divinamente y útil para nuestro estudio. Así que la sierva de Dios no va a prohibir que nosotros estudiemos algo que está en la Biblia, que Dios reveló para nosotros. Lo que quiere decir el pastor Chrysler en su comentario de que el silencio es elocuencia, la sierva de Dios lo explica diciendo que no debemos especular en cuanto a quiénes específicamente van a pertenecer al grupo de los 144,000. Yo no puedo decir Carlos Turcios queda descartado, porque yo sé muchas cosas de él, porque estudiamos juntos en Colombia. Ese no va a estar. Y él tiene muchas cosas también que contar en cuanto a mí, porque hace años nos conocemos. Yo no puedo decir el hermano tal o la hermana tal van a pertenecer o no van a pertenecer, pero sí puedo saber cuándo van a vivir los 144,000, qué carácter van a tener, si el número es literal o simbólico, etcétera. Ahora quiero leer otra cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en Review and Herald, marzo 9 del año 1905. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. ¿Cuán importante es este tema que estamos estudiando? Dice ella, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado de estar entre los 144,000. Ahora, si no debemos estudiar el tema de los 144,000, ¿cómo nos vamos a esforzar para estar entre ellos? Obviamente la hermana White no está diciendo que no debemos estudiar este tema, está diciendo que no debemos especular sobre quiénes van a pertenecer a este grupo. Así que nuevamente dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado de estar entre los 144,000. Quiero que noten esa palabra, entre. La hermana White sabía muy bien el idioma inglés. Una de las preguntas, vamos a ver en un momento, que hace la gente sobre los 144,000 es si la hermana White va a pertenecer a los 144,000. La respuesta es no. La sierva de Dios jamás dice que va a estar entre los 144,000. Siempre dice que va a estar con los 144,000. Pero sin embargo aquí ella dice que debemos luchar con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Así que ella sabe usar la palabra con y también sabe usar la palabra entre. Así que dice, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado de estar entre los 144,000. Y luego noten lo que ella dice, porque mucha gente dice, yo voy a luchar para estar entre los 144,000. ¿Saben ustedes cuál es la mejor preparación para estar entre los 144,000? Luchar para que otros estén allí también. Noten cómo termina la cita. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado de estar entre los 144,000 y hagamos todo lo que podamos para ayudar a otros a ganar el cielo. Gloria a Dios. Ahora, cuando hablamos de los 144,000, surgen muchas preguntas. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes estas preguntas. Exactamente, ¿quiénes son los 144,000? ¿Cuándo van a vivir en este mundo los 144,000? ¿A dónde en este planeta van a vivir los 144,000? ¿Qué clase de carácter tendrán
los que pertenezcan a los 144,000. Una pregunta que surge muy a menudo entre los adventistas es si el número 144,000 es un número literal o simbólico, es decir, son exactamente 144,000 personas, ni uno más ni uno menos, o será que este es un número que simboliza un grupo de personas mucho mayor. Otra pregunta que surge es, ¿estará el linaje de White entre los 144,000? Ya yo le respondí que no, pero en el transcurso de la semana vamos a presentar la evidencia del espíritu de profecía, al igual que de la Biblia, sobre este asunto. Otra pregunta que surge, ¿serán judíos literales? Porque dice que son sellados de las 12 tribus de Israel. Entonces surge la pregunta, ¿será que ellos son judíos literales, descendientes por sangre de Abraham? ¿Será que viven allá en Israel, en el Medio Oriente? Esa es otra pregunta que debemos responder. Aún otra pregunta es, ¿qué quiere decir el libro de Apocalipsis cuando declara que son vírgenes? ¿Será que los 144,000 nunca se casaron? Eso nos descartaría una buena cantidad de gente aquí, porque yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido casados o estamos casados en este momento. Si el hecho de que son vírgenes significa que nunca se casaron, entonces serán muy pocos de los que estamos aquí que podremos pertenecer a ese grupo. ¿Qué significa cuando la Biblia declara que son vírgenes? Ahora quiero compartir con ustedes que solo hay 2 pasajes bíblicos que mencionan específicamente el número 144,000. Esos 2 pasajes los vamos a estudiar, Dios mediante, en el tema de mañana en la mañana. Porque mañana en la mañana vamos a hablar sobre cuándo vivirán los 144,000 según la Biblia y el espíritu de profecía. Los 2 lugares donde se halla el número 144,000 específicamente son Apocalipsis, el capítulo 7, donde habla del sellamiento de los 144,000. Y el segundo pasaje donde aparece el número específicamente, explícitamente, es Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 1 al 5, a donde habla del carácter de los 144,000. Ahora, no significa esto que esos son los únicos pasajes que tratan el tema sobre los 144,000, porque hay muchos otros pasajes bíblicos que hablan de los 144,000 sin mencionar específicamente el número. Así que vamos a tomar tiempo también para mirar esos otros textos, esos otros pasajes donde se da el concepto de los 144,000 sin mencionar específicamente el número 144,000. Ahora, quisiera que nosotros estudiáramos este tema esta mañana desde una perspectiva un poquito distinta. Quisiera que nos remontáramos al periodo aproximadamente 1000 años después de la creación y 600 años aproximadamente antes del diluvio. Porque hay un individuo en la Sagrada Escritura que es un tipo o un símbolo o una ilustración de lo que serán los 144,000. Y ese individuo vivió, como mencioné, 1000 años después de la creación y 600 años antes que viniera el diluvio universal. Me estoy refiriendo específicamente a Enoc. Ahora, abran sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 17. Yo quiero que ustedes noten ahora que la generación final que vivirá en este mundo tendrá 3 características principales. Aquellos que vivan hasta que Cristo venga, los 144,000, si ustedes quieren llamarlos así, tendrán 3 características sobresalientes. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 17, donde encontramos 2 de estas características. Dice en el versículo 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, es decir, contra el remanente de la simiente de ella. Y ahora noten las 2 características que tiene el remanente final contra los cuales va a hacer guerra el dragón. Dice en primer lugar que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios
Característica número 1, guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la segunda característica? Dice, tienen el testimonio de Jesucristo, que nosotros sabemos que es el don de profecía. Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:8 y 9 deja muy en claro que el testimonio de Jesucristo es el don de profecía. Es decir, Apocalipsis 12:17 dice que el remanente final tendrá dos características principales. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vayamos a Apocalipsis 14:12, a donde se presenta una tercera característica del remanente final. Quiero que noten el contexto de Apocalipsis 14:12. Inmediatamente antes de esto tenemos los mensajes de los tres ángeles, culminando en el tercer mensaje, a donde se advierte en contra de la bestia, su imagen y su marca. Y luego, después que Dios describe a los que adoran la bestia, a los que adoran su imagen, los que reciben la marca, ahora Dios presenta un grupo que está en contraste con ese grupo. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, luego se repite lo mismo que vimos en el versículo 17 del capítulo 12. Aquí están los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, y ahora se agrega otro detalle. ¿Qué cosa? Y la fe de Jesús. Tres características presenta la Biblia del remanente final. 1, guardan los mandamientos de Dios. 2, tienen el testimonio de Jesucristo. 3, tienen la fe de Jesús. Mandamientos, testimonio de Jesús y la fe de Jesús. Ahora quiero que vayamos al período del Antiguo Testamento, como les mencioné, para analizar la experiencia de Enoc. ¿Saben ustedes que esas tres características las tuvo Enoc? Vamos a analizar esto. Vamos a remontarnos al periodo antes del diluvio. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5. Génesis el capítulo 6 y el versículo 5. Este es el periodo cuando está viviendo el profeta Enoc. Y dice allí en Génesis 6:5, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa? Solamente el mal. ¿En qué condición se encontraba el mundo en esa época? En una condición casi irremediable, según la Sagrada Escritura. Y vamos a encontrar que Dios levantó a Enoc con el propósito de predicar un mensaje de amonestación a este mundo que, según dice aquí, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ustedes saben que en Mateo 24, vamos allí un momentico, Mateo el capítulo 24 y el versículo 37, el Señor Jesucristo presenta el diluvio y la maldad antes del diluvio como un símbolo de lo que pasará antes que Cristo venga y en relación con la segunda venida de Jesús. Vamos a leer eso en Mateo el capítulo 24 y el versículo 37 en adelante. Dice allí, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Compara Jesús lo que pasó en los días de Noé con lo que va a pasar al fin? Claro que sí. La maldad del mundo en los días de Noé será la maldad en el tiempo del fin. Lean 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Ustedes han leído ese pasaje donde habla de la condición del mundo en los últimos días. Dice, los hombres serán avaros, amadores de sí mismos, y luego da una lista de corrupción que va a tener el mundo, igual que antes del diluvio. Ahora, así como Dios destruyó el diluvio en los días de Noé con agua, ¿va a destruir el mundo con fuego cuando Cristo venga? Claro que sí. Ahora, antes del diluvio, ¿hubo un mensaje de advertencia? Claro que sí. Antes de la destrucción del mundo, ¿hay un mensaje de advertencia? Claro que sí. Ahora, quiero que noten un punto muy interesante. Y es que antes del diluvio, había dos grupos. Y saben que esos dos grupos se describen desde Génesis 3:15. En Génesis 3:15 tenemos dos grupos. Tenemos la simiente de la serpiente y tenemos la simiente de ¿quién? La simiente de la mujer. Dos simientes. Representan los buenos y los malos. Ahora, con el transcurso del tiempo, las dos simientes comenzaron a proliferarse, ¿verdad? Porque tenemos los descendientes de Caín y tenemos los descendientes de Set.
que según la Biblia, antes del diluvio se llaman los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, yo quiero que ustedes noten que antes del diluvio había dos diferentes clases de conversos. Antes del diluvio había dos diferentes clases de conversos. ¿Qué clases? Uno, los conversos que murieron antes del diluvio, y un converso que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Noten lo que dice en Génesis, el capítulo 5, para que ustedes vean el contraste. Génesis, el capítulo 5, y vamos a leer empezando con el versículo 5. Noten el contraste que vamos a ver ahora. Dice en el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿y qué? Y murió. ¿Murió Adán un creyente? ¿Murió Adán converso? Aquí tenemos un converso que murió antes del diluvio, ¿verdad? Ahora, noten lo que dice el versículo 8. Dice, y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Otra vez lo mismo, versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años, ¿y qué? Y murió. Noten el versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Noten el versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Noten el versículo 27, dice, y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Noten el versículo 31, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y noten luego Génesis, el capítulo 9, y el versículo 29 dice, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. ¿Cuál es la primera clase de conversos antes de la destrucción por el diluvio? Los que mueren en Cristo. Pero yo pregunto, ¿había otro tipo de creyente antes del diluvio? Sí, Señor. Vayan conmigo a Génesis 5 y el versículo 21. Génesis 5 y el versículo 21. Noten el contraste. Todos los héroes de Génesis 5 hemos leído que murieron. Fueron conversos, aceptaron a Cristo, murieron antes de la destrucción. Pero hubo uno distinto. Dice en el versículo 21, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y ahora noten el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Fue Enoc diferente que los otros héroes de Génesis 5? Claro que sí. ¿Cuántas clases de creyentes había antes del diluvio? Dos, los que murieron en Cristo, y uno que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Ahora noten lo que dice en Hebreos 5, un pasaje paralelo. Hebreos el capítulo 5 y vamos a 11, y el versículo 5. Hebreos 11 y el versículo 5. Aquí nos agrega detalles en cuanto a Enoc. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué significa traspuesto? En realidad la palabra griega indica que mueven a una persona de un sitio a otro sitio. Trasladar, exactamente, traspuesto, son sinónimas de estas palabras. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Captaron eso? Todos los demás héroes que murieron. ¿Qué pasó con Enoc? Fue traspuesto para no ver muerte. Y dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios.
En otras palabras, antes del diluvio había dos clases de creyentes. Un grupo de creyentes que aceptaron a Cristo y murieron. Y hubo otra categoría de creyentes que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué fue que Enoc fue trasladado al cielo de entre los vivos y no los demás? La respuesta es que Enoc tenía un carácter especial que él había desarrollado en su comunión con el Señor. Vamos a volver otra vez a Génesis 5 y vamos a notar un detalle muy interesante en cuanto a Enoc. Génesis el capítulo 5 y el versículo 21 y 22 nuevamente. Génesis 5, 21 y 22. Quiero que noten la expresión. Vamos a ver por qué Dios traspuso a Enoc. Porque fíjense, Enoc advirtió al mundo, amonestó al mundo. Vamos a encontrar eso en unos momentos. Por su maldad les dijo, viene la destrucción. En ese contexto hubo muchos creyentes que murieron, pero Enoc, el que presentó la advertencia final, no murió, sino que fue traspuesto. Y nos preguntamos, ¿por qué fue Enoc traspuesto? ¿Por qué no fueron traspuestos los demás? La respuesta es que él tenía un carácter especial que había desarrollado en su comunión con Dios. Y por eso es tan importante estudiar este tema, hermanos y hermanas. Porque si nosotros vamos a estar vivos cuando Cristo venga, nosotros vamos a tener que poseer ese carácter. Y si no lo poseemos y estamos vivos, vamos a estar en el lado equivocado. Ahora noten lo que dice Génesis 5 y el versículo 21 y 22, y luego vamos a leer el versículo 24. Dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y luego, ¿qué dice? Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró Matusalén 300, noten, caminó Enoc con Dios, ¿cuándo? Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y luego noten el versículo 24, repite el mismo pensamiento, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, pues le llevó. ¿Tiene algo que ver el caminar de Enoc con Dios y el hecho de que Dios se lo llevó? Aquí hace la conexión. Dice, caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué? Y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, fue traspuesto para no ver ¿qué cosa? Para no ver muerte. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando dice que caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Caminó con Dios 300 años. ¿Acaso no caminó con Dios antes? No en el mismo sentido. Escuchen lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, página 71. Ella comenta qué quiere decir esto. Saben que no es posible en realidad entender plena y totalmente el amor de nuestro Padre Celestial, al menos que nosotros hayamos tenido hijos. Bien, no es posible conocer a plenitud la actitud que tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros, al menos que nosotros hayamos tenido la experiencia de tener hijos. Permítame leerles esta cita de la sierva del Señor, páginas 71 y 72 de Patriarcas y Profetas. Dice ella, pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada. Fue atraído a más íntima relación con Dios. Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su hijo, y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Ahora, ¿qué significa esto? Que Enoc caminó con Dios. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento, prácticamente cada vez que aparece la expresión caminar con Dios, porque aparece muchas veces en el Antiguo Testamento,
casi siempre va conectado con guardar los mandamientos de Dios. Quiero darles varios ejemplos, porque la generación final va a guardar los mandamientos, ¿verdad? Ahora, Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa eso, caminar con Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vayan conmigo a Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. Dicho sea de paso, Deuteronomio es escrito por el mismo Moisés que escribió el libro de Génesis. Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Noten las palabras sinónimas que se usan aquí. Dice allí: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y ahora viene la misma palabra hebrea, se traduce no caminó, sino ¿qué cosa? Andar. Cuando usted encuentra la palabra andar, es la misma palabra hebrea. Dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego, ¿qué dice? Que guardes los mandamientos de Jehová. ¿Cuál es una de las características de la generación final que será trasladada al cielo de entre los vivos? Guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Noten los sinónimos. Dice que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. No se traduce camines en todos sus caminos, porque camines en sus caminos es redundante. Pero es que andes en sus caminos, y que lo ames, y que lo sirvas con todo el corazón y con todo el alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que hayas bien. ¿Qué significa andar con Dios? Significa guardar los mandamientos de Dios. Por amor, significa temerle, amarle y servirle con todo el alma y con todo el corazón. Note lo que dice el Salmo 78 y el versículo 10. Salmo 78 y el versículo 10. La misma palabra hebrea, andar o caminar. Dice allí en el Salmo 78 y el versículo 10, hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron, ¿qué cosa? Andar en su ley. Noten que caminar se conecta con guardar, ¿qué? La ley. No quisieron caminar en su ley. Así que ¿cómo es que caminamos con Dios? Caminamos con Dios guardando su santa ley, según dice aquí. Noten el Salmo 119 y el versículo 1. Salmo 119 y el versículo 1. La misma palabra hebrea. Nosotros los adventistas, cuando estudiamos la Biblia, la estudiamos con el principio de que debemos comparar un texto con otro texto. ¿No es así? Cuando tenemos una palabra en Génesis, debemos ver el uso de esa palabra en el resto de la Biblia para entender qué significa andar o caminar. Está bien, Enoc caminó con Dios, pero ¿qué es caminar con Dios? Significa andar en sus mandamientos, andar en sus leyes, por amor a Él, por reverencia a Él. Noten el Salmo 119 y el versículo 1. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que ¿qué? Los que andan, la misma palabra hebrea, los que andan o caminan en la ¿qué? En la ley de Jehová. Ahora alguno dice: bueno, ¿y el Nuevo Testamento qué? Nosotros somos cristianos del Nuevo. Yo soy cristiano de la Biblia. No soy cristiano del Nuevo, soy cristiano de la Biblia. Y espero que ustedes sean también cristianos bíblicos. Eso fue lo que descubrió el obispo Hill. Descubrió de que en realidad uno debe ser un cristiano no solo del Nuevo, sino de toda la Biblia, completa. Ahora, note lo que dice en Romanos 8 y el versículo 1. Romanos 8 y el versículo 1, sobre lo que significa caminar o andar. Romanos 8 y el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no, ¿qué? Ahí está la palabrita. Los que no andan, literalmente en el griego, los que no caminan conforme a la ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa caminar conforme a la carne?
Vamos a Gálatas 5 para que ustedes vean qué significa caminar conforme a la carne. Gálatas 5, 19 al 21. El apóstol Pablo ahora va a definir qué significa caminar en la carne. Va a dar una lista de ejemplos de lo que significa caminar en la carne o andar en la carne. Gálatas 5, y vamos a empezar en el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la ¿qué? Las obras de la carne, que son, y quiero que noten, la lista que da son violaciones de los 10 mandamientos. Cada cosa en esta lista es una violación de los 10 mandamientos, de uno de los 10 mandamientos. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, séptimo, ¿verdad? Fornicación, inmundicia, disolución, idolatría está el segundo, hechicería, que es una violación del primero, enemistades, si te enojas con tu hermano ya lo mataste. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, ahí está la codicia, ¿verdad? El décimo, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora noten el versículo 16, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, no practiquen las obras de la carne, dice, andad en el ¿qué? En el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Qué significa caminar con Dios? El que camina con Dios se aleja de todas esas cosas, porque está guardando ¿qué cosa? Porque está guardando la santa ley de Dios, porque la ley está en el corazón, porque ama a Dios como Enoc amaba a Dios. Noten también Primera de Juan 2, y vamos a ver varios conceptos aquí en Primera de Juan 2, y el versículo 3 al 6, Primera de Juan 2, 3 al 6, todavía estamos hablando sobre lo que significa andar con Dios, significa guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Ahora noten lo que dice Primera de Juan 2 y el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que ¿qué? Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él, por eso sabemos que estamos en él. Y luego dice, el que dice que está en él, debe andar o caminar como él caminó, andar como él anduvo. ¿Qué significa andar como él anduvo? Dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos su ¿qué? Sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Qué significa entonces andar como él anduvo? Significa guardar los mandamientos como él los guardó. Exactamente. Ahora, no estamos diciendo que guardamos los mandamientos para que Dios nos salve. Lo que estamos diciendo es que por amor a Dios, por temor, por reverencia a Dios, por respeto a Dios, porque reconocemos que es nuestro Padre amante y porque Él ha escrito su ley en nuestro corazón, el fruto es obediencia a su santa ley. El fruto demuestra la relación que hay entre Dios y la persona. Así que yo pregunto, ¿Enoc guardó los mandamientos de Dios cuando caminó con Dios? Obviamente que sí. Ahora quiero que noten, antes de ir a otro punto, otra característica, quiero que noten que en el libro de Hebreos no dice que Enoc caminó con Dios, usa otra expresión. Vayan conmigo a Hebreos 11 nuevamente, y vamos a notar que en Hebreos no habla de caminar con Dios, usa otra expresión, otra palabra. Dice, Hebreos 11 y el versículo 5, lo siguiente. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y ahora escuchen esto. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En Génesis dice que hizo ¿qué? En Génesis, ¿qué hizo?
Caminó con Dios. Aquí dice que ¿qué fue lo que hizo? Agradó a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es agradar a Dios. Ahora ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es agradar a Dios? Bueno, vamos a dejar que la Biblia lo explique. Vayan conmigo a 1 de Juan 3 y el versículo 22. 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 22. Vamos a ver qué es agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? 1 de Juan 3:22 dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué qué? Porque guardamos sus mandamientos, y ahora escuchen, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué significa agradar a Dios? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son ¿qué? Agradables delante de Él. Es decir, Enoc caminó con Dios, que ya hemos leído varios textos que dicen que eso es guardar los mandamientos de Dios. Y aquí vemos que agradar a Dios, que es lo que dice Hebreos, también significa ¿qué cosa? Guardar los mandamientos de Dios. Ahora noten Juan 8 y el versículo 29. Juan 8:29 está hablando de Jesús. Vamos a ver qué clase de vida llevaba Jesús. Sobre esta misma expresión, agradar a Dios. Romanos 8:29. Juan. Sí, Juan 8:29. El cerebro está pidiendo sueño. Juan 8 y el versículo 29. Dice en cuanto a Jesús lo siguiente: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué el Padre no lo dejó solo? Porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Agradar tiene que ver con lo que hacemos. ¿Tiene que ver con lo que hacemos agradar? Claro que sí. Tiene que ver con obedecer la ley de Dios. Ahora note lo que dice en Romanos 8 y el versículo 7 y 8. Romanos 8 y el versículo 7 y 8. Sobre este mismo punto, agradar. Recuerden que leímos Romanos 8:1, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, con eso en mente, noten lo que dice Romanos 8 y el versículo 7 y 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, andar conforme a la carne significa no agradar a Dios. Entonces yo pregunto, la primera característica que tuvo Enoc, ¿cuál fue? El hecho de que guardaba los mandamientos de Dios porque le encantaba ¿qué? Le encantaba agradar a Dios. Eso es diferente que guardar los mandamientos porque, bueno, es mi obligación. O sea, yo hago ciertas cosas en mi casa que a mí no me gusta hacer. Por ejemplo, todos los jueves que yo estoy en la casa, a mí me toca limpiar los baños. Sí, señor. Yo sé que a ella no le gusta hacerlo, entonces yo lo hago. Y entonces cuando yo me doy cuenta que ella no tiene que hacerlo, está contenta, estoy alegre, pero yo estoy alegre también. Yo pregunto, ¿hay ciertas tareas que tenemos que cumplir por Jesús que son desagradables? Sí, señor. ¿Por qué ustedes creen que cuando un mártir estaba en una estaca y lo rodearon de leña y le prendieron fuego, que eso, ¡ay, qué sabroso! Hay ciertos deberes que son desagradables. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos agradar a Dios. Esa es la forma en que Enoc guardó los mandamientos de Dios. Decía, yo quiero complacer a mi Padre Celestial. Yo quiero complacer a mi esposo espiritual. Yo quiero hacerle feliz. Y cuando yo le obedezco, él se alegra y se contenta tanto y dice, mira mi siervo Enoc, qué buen hombre es. Y lo exhibe ante el universo, ante el mundo. Eso es lo que quiere decir esto, que Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios.
Yo pregunto, al final de la historia, ¿tendrá Dios un pueblo que guarda los mandamientos de Dios? ¿Serán reos de muerte? ¿Tendrán que vivir de una forma muy difícil, faltándole agua y faltándole alimento y sujetos a un decreto de muerte? ¿Aún así guardarán la ley de Dios? ¿Guardarán el sábado de Dios? Sí. ¿Por qué razón? ¿Porque quieren ganar la salvación o porque quieren agradar a su Padre? Porque quieren agradar a su Padre Celestial. Cuando el Padre está feliz, ellos están felices también. Alabado sea el Señor. Pero ¿saben ustedes, hermanos y hermanas? Para caminar con Dios hay que conocer a Dios. Y me temo que no lo conocemos muy bien. Conocemos más de la televisión que lo conocemos a Él. Así que ven la conexión entre Enoc y la generación final. En el aspecto de agradar y guardar los mandamientos de Dios hay una conexión clara. Ahora vamos a la segunda característica. La segunda característica, y no estamos andando en orden, es la fe de Jesús que tiene la generación final, ¿verdad? La fe de Jesús. Ahora vamos a notar si Enoc tenía esa característica. Vamos nuevamente al libro de Hebreos. Vayan conmigo a Hebreos. El capítulo 11 y el versículo 5, y vamos a continuar con el versículo 6. Hebreos 11, 5 y 6 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Y ahora noten el versículo 6: empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tenía Enoc? Fe, porque sin fe uno no lo puede agradar. Así que Enoc no solamente guardó los mandamientos de Dios y quiso agradar a Dios, sino que Enoc tenía ¿qué cosa? Fe. Ahora yo pregunto, ¿qué es fe? ¿Saben cuál es el problema? La mayoría de la gente cree que fe es creer algo en la cabeza. Creer que Cristo murió una vez y que resucitó de los muertos. Eso no es fe. El diablo también cree eso. Fe es una palabra de acción. Fe es creer lo que Dios dice aún antes que suceda, aún cuando parece imposible. ¿Y saben algo? La fe hace real lo que usted no puede ver. La fe hace real lo que no ha pasado todavía. Por ejemplo, Dios dice que Él nos está preparando mansiones en el cielo. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo ha visto? No lo ha visto. Estamos viendo, pastor, a través de las promesas que Él hace, porque las promesas de Dios son cumplidas. Dios nos promete una ciudad, ha dicho que nos está preparando ciudad. Nos ha dado una descripción de la ciudad en Apocalipsis 21 y 22. Claro que sí. Yo pregunto, ¿usted tiene que esperar ver esa ciudad para saber a ciencia cierta que esa ciudad existe y que esté ciudadano de allí? No. ¿Saben algo? La fe hace que el futuro sea presente. Y la fe hace que lo invisible sea ahora visible. Déjenme darles un par de ejemplos para que ustedes vean. Porque dice, por fe Enoc fue traspuesto. ¿Fe en qué? ¿Saben ustedes dónde tenía Enoc su mente? Voy a leerles una cita en unos momentos de la sierva de Dios donde dice que Enoc tenía su mente en el cielo. Aunque habitaba en la tierra, su mente estaba en el cielo, en la patria celestial, con el Señor Jesús. Es decir, su fe estaba allá, aunque él no había visto la ciudad, físicamente hablando. Aunque no había ido allá, físicamente, su fe estaba dirigida ya a lo que no veía y lo que todavía no se había realizado. Confió en lo que Dios dijo. Vamos a anotar en Hebreos 11 dos ejemplos de esto. Hebreos 11 y el versículo 7. Dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta, significa que Dios le advirtió de las cosas que aún no se veían. Dios le advirtió de cosas que aún no se veían. ¿Qué hizo Noé?
Con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Pregunto, para Noé, ¿cuándo vino el diluvio? ¿Cuando comenzó a llover o cuando Dios le dijo que iba a venir un diluvio? Para Noé, el diluvio vino el instante que Dios le dijo que iba a venir. Fe hace real lo que todavía no ha pasado. Así que cuando Dios le dice a usted que hay una patria celestial, que Dios está preparando, que Cristo está preparando una mansión para usted, usted puede tener la certeza ahora mismo de que esa casa, de que esa mansión está siendo preparada ahora, aunque todavía no la ha heredado físicamente. Para Noé, en otras palabras, su fe hizo real ahora lo que todavía no había pasado, lo que todavía no se veía. Ahora noten otro ejemplo en Hebreos 11 y el versículo 24, hablando de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué iba a hacer Moisés si se quedaba en Egipto? Y ese Faraón, uno de los más grandes faraones de la historia del mundo. Una momia, pastor. Una momia, sí, pero antes de la momia iba a tener mucha gloria. Cortica, pero gloria, ¿verdad? Momentánea, pero gloria. ¿Cierto que sí? Y sin embargo, a pesar de que estaba rodeado del poder y de la gloria y del dinero y de las posesiones y de toda la fama y todas las cosas, era lo que él podía ver. Él dice, no, me quedo con lo que no puedo ver. Para él era más real lo que no veía que lo que veía. El problema con nosotros es que para nosotros es más real lo que puedo agarrar que lo que todavía no está cierto. ¿Es así o no es así? Claro, la televisión nos ha instruido a pensar de esa forma. Sigue diciendo, versículo 25, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales del pecado. ¿Qué significa temporales? Temporales significa que están atadas a este tiempo presente. Se usa la palabra prostairo, atadas a este momento presente. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. ¿Qué miraba Moisés? ¿Y cuándo es el galardón o la remuneración? ¿Cuándo era? ¿Ah? ¿Cuándo es que pasó eso? ¿Cuándo fue remunerado Moisés? Ah, cuando fue llevado al cielo, pero cuando Dios lo llamó a salir todavía no le habían pagado. Yo pregunto, cuando Dios lo llamó, ¿ya Moisés tenía la certeza de que Dios le iba a pagar? ¿Tenía que esperar que Dios le pagara? Al igual que Noé, no tuvo que esperar que cayeran gotas de agua para saber que iba a venir el diluvio. De la misma manera, Moisés no tuvo que esperar a entrar a la patria celestial para saber de que estaba garantizado. Eso es tener fe. Es tener la mente ¿dónde? Con el Señor en el cielo. ¿Saben algo? Yo con mi mente puedo escoger estar a donde yo quiero. Y saben que no hay más rapidez de viaje que el pensamiento. Ahorita mismo, fíjense lo que voy a hacer. Voy a cerrar los ojos y voy a viajar a Fresno, California. Estoy en Fresno. Oh, tengo que regresar. Estoy otra vez aquí en New Jersey. Un momentico. Ahora, voy a irme para la patria celestial. Ah, ya estoy. Ahí está el mar de vidrio, el trono de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos da una descripción de la ciudad? ¿De adorno? No, porque Él quiere que nosotros tengamos esa certeza de lo que no vemos. Si Él dice que está, está. Es más seguro que viéndolo. Ahora entienden cuál fue la fe de Enoc. A pesar de toda la maldad y todas las tribulaciones, parecía que Dios había abandonado el mundo. Todo designio del pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Enoc, por fe, tenía su mente en la patria celestial. Él no tenía esa filosofía de que pájaro hermano mejor que dos volando. Y hay una expresión en inglés donde alguno dice, you're so heavenly minded, you're no earthly good. Significa, tienes la mente tanto en el cielo que no sirve para nada en la tierra.
Y sabe que yo lo vuelco y digo, tienes tu mente tanto en la tierra que no sirve para nada en el cielo. Yo creo que ese es el peor problema que tenemos. No que tenemos la mente demasiado en el cielo, sino que tenemos la mente demasiado en la tierra. Y por eso no tenemos fe. Por eso Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos y hermanas, cuando el tiempo de angustia llegue, y yo estoy persuadido de que ese tiempo de angustia va a llegar en esta generación, nosotros vamos a tener que vivir por pura fe. Necesitamos tener la certeza de que hay un Dios real, una ciudad real, y que Dios últimamente nos dará la recompensa. Amén. Porque vamos a perder todo lo que tenemos en este mundo. Amén. Todo sustento, casas, dinero, amigos, familiares, libertad, inclusive habrá riesgo de perder la vida. Tendremos nosotros tanta fe, estará nuestra mente tan en el cielo que diremos, aunque yo pierda todo aquí, yo sé que mi hogar verdadero está allá, y aunque no lo veo, es real. ¿Entiende la experiencia de Enoc? Lo que es la fe de Enoc. Ahora, noten el versículo 27 de Hebreos 11. Dice, por la fe dejó a Egipto, ¿y qué? No temiendo la ira del rey. Y ahora escuchen esto, una aparente contradicción, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero ¿cómo así dice usted? Viendo al invisible. ¿Qué significa invisible? Aquí dice que Moisés vio lo invisible. Es una contradicción lógica. Invisible significa que no lo puede ver, y aquí dice que Moisés vio lo que no se ve. ¿Qué significa eso? Sencillamente eso significa que por fe lo que no había llegado era tan real como si ya hubiera llegado. Sí, hermano. Me gusta esa partecita que dice dejó Egipto. Dejó Egipto. Dejó el mundo. Y eso fue difícil, dejar Egipto, porque ahí él tenía todo, ¿sí o no? Decir, oye, yo dejar todo esto que tengo seguro por algo que no está así tan seguro. Para él la fe era más cierta que lo que palpaba y lo que veía. Ahora, noten Romanos 8 y el versículo 24. Romanos 8 y el versículo 24. Tenemos que avanzar más rápido ahora. Romanos 8, 24. Noten lo que dice. ¿Cuántos de ustedes tenían esperanza de que yo volviera algún día a New Jersey? ¿Cuántos ahora tienen esperanza de que yo vuelva algún día a New Jersey? Usted no necesita esperanza, yo estoy aquí. Ahora, la razón por la cual digo esto es por lo que vamos a leer ahora. Noten Romanos 8, 24. Dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si usted dice, yo tengo esperanza de que el pastor venga y estoy aquí, ¿qué esperanza es esa? Usted tiene esperanza de lo que no ha pasado, de lo que no se ve. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? De la misma forma, todavía nosotros no tenemos el cielo, pero podemos tener el cielo en la tierra, por fe. Y esa es la experiencia que tuvo Enoc. Su mente estaba en el cielo. Estaba tan en el cielo que Dios finalmente le dijo, bueno, Enoc, ya tú no tienes más nada que hacer allá. Vente para acá. Y continuemos caminando juntos físicamente por toda la eternidad. ¿Esa es la experiencia que ustedes quieren? Entonces, ¿por qué nos sentamos a ver en televisión programas violentos donde están matando a los que fueron creados a la imagen de Dios? De repente hubo un silencio sepulcral. Ahora tenemos que avanzar a nuestra tercera característica. Pregunto entonces, ¿Enoc tenía fe? ¿La misma fe que tendrá la generación final? Sí. ¿Enoc andó con Dios, agradó a Dios, guardó los mandamientos de Dios? ¿La generación final hará lo mismo? Ahora, ¿qué diríamos nosotros del testimonio de Jesucristo? ¿Será que Enoc tenía el testimonio de Jesucristo? Sí. Vayan conmigo al libro de Judas. ¿Saben ustedes que Enoc fue el primero que tuvo el testimonio de Jesucristo en la historia? El primer profeta tenía el testimonio de Jesucristo. Noten lo que dice en el libro de Judas 14 y 15. Judas 14 y 15.
Y está hablando aquí de la generación antes del diluvio y también los que van a vivir antes de la segunda venida. Está combinando los dos grupos porque sus características son semejantes, son similares. Dice en el versículo 14, de los cuales también profetizó Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Profetizó. ¿Qué significa profetizó? Que era un ¿qué? Un profeta. Séptimo desde Adán diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pregunto, ¿tenía Enoc el don de profecía? Sí. ¿La generación final tendrá el don de profecía? Sí. Claro que sí. Ahora, noten lo que dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, páginas 72 y 73. Dice ella en la página 72, Enoc poseía una mente poderosa, bien cultivada y profundos conocimientos. Dios le había honrado con revelaciones especiales. Y luego noten la expresión que usa la sierva de Dios, la expresión precisa. Dice la página 73, por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Y ahora escuchen esto. Mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Qué le dio Dios a Enoc? ¿Qué expresión usa la sierva del Señor? Le dio el espíritu de ¿qué? El espíritu de profecía. Ahora, ¿para qué fue el espíritu de profecía? ¿Por qué le dio Dios el espíritu de profecía? Para amonestar al mundo, para que el mundo pudiera prepararse para el evento que iba a realizarse, el diluvio. ¿Por qué ha dado Dios el testimonio de Jesucristo a su iglesia en los últimos días? Para amonestar a su iglesia y para amonestar al mundo en cuanto a la venida de Jesús, en cuanto al hecho de que el mundo está lleno de maldad, que la gente debe arrepentirse de sus pecados, entregarse al Señor para poderse encontrar con su Señor. Saben que la sierva de Dios dice en Patriarcas y Profetas, y no puedo leer todas las citas, dice en Patriarcas y Profetas, páginas 72 y 73, que Enoc reprendía el pecado sin temor. Y dice que clamaba y gemía por las abominaciones que se estaban cometiendo en la tierra en aquella época. Y dice que su mensaje era cortante, su mensaje de amonestación era cortante, directo, pero era un mensaje de amor. Un mensaje directo, claro, fuerte, pero dice ella que era un mensaje de amor. Esa está en la página 75. Ahora, ¿recuerdan que en los días de Enoc habían dos grupos de creyentes? ¿Cuáles eran los dos grupos de creyentes? Los muertos en Cristo y el que fue ¿qué? Trasladado al cielo de entre los vivos. Yo pregunto, al final de la historia, ¿habrá también dos grupos? Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 15 al 17. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Cuántos grupos? Dos, los que durmieron y los que están ¿qué? Vivos. Porque el mismo Señor, hay una tercera persona aquí, el Señor. Están los muertos en Cristo, están los vivos en Cristo y está Cristo. Dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos grupos?
dos grupos, y entonces en medio de los dos grupos está el Señor Jesucristo, quien resucita a los muertos y transforma a los vivos. Ustedes recuerdan lo que sucedió en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes descendieron sobre el monte de transfiguración? Moisés y Elías. Y ahí estaba Cristo. Estaban los tres: Moisés, Elías y Cristo. ¿Saben ustedes que allí había un mini reino? Un reino en miniatura. Porque Jesús dijo algo muy raro. Le dijo a los discípulos, antes de eso le dijo: hay algunos aquí que no van a morir antes que vean a Cristo, al Hijo del Hombre viniendo en el reino de su gloria. Y todos se murieron y todavía el reino no ha venido. Pocos días después, 6 días después, estaban algunos: Pedro, Santiago y Juan, con Jesús en el monte de la transfiguración. Y el Señor Jesucristo fue glorificado, fue transfigurado. Dice que le brillaba el rostro como el sol. ¿Saben ustedes que ahí tenemos una representación de toda la raza humana? Tenemos a Cristo, tenemos a Moisés, que representa a los que murieron en Cristo y resucitaron, y tenemos a Elías, que representa a los que son trasladados al cielo de entre los vivos. Tenemos un pequeño reino en el monte de la transfiguración. Es decir, en los últimos días habrá no solamente los que mueren en Cristo, sino los que serán trasladados al cielo de entre los vivos. Pero para eso, hermanos y hermanas, es indispensable para nosotros tener el carácter de Enoc. Caminar con Dios y agradar a Dios por amor a Él. Tener esa fe inquebrantable en aquello que no vemos, en aquello que no ha llegado todavía. Y obedecer lo que nos da el testimonio de Jesucristo. Apartarnos del pecado. Saben, hermanos y hermanas, que si nosotros pudiéramos captar solo un vistazo del cielo, no quisiéramos nunca volver acá. Déjenme leerles un par de citas aquí del Espíritu de Profecía. La página 291 de Eventos de los Últimos Días. Dice la sierva del Señor. Escuchen esto. Página 291. Eventos de los Últimos Días. Dice ella: las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi vista el espectáculo, me anonada de admiración. Arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclamando: ¡oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. En otra ocasión, la sierva de Dios dijo: el lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Y luego dice lo siguiente: si pudiéramos tener, aunque fuera un vistazo de la ciudad celestial, nunca desearíamos morar nuevamente en la tierra. El problema es que nuestros ojos no están allá, están aquí, y por eso no anhelamos el hogar celestial. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado en la imaginación del hombre, son aquellas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Saben ustedes, hermanos? Yo viajo mucho. Los últimos 2 meses he viajado, pero me parece que he estado por fuera de la casa casi todo el tiempo. Casi nunca puedo llevar a mi esposa. Y a veces cuando estoy por fuera llego al punto donde estoy tan hastiado. Recién lo hago porque siento que el Señor me está llamando a hacerlo. Pero al mismo tiempo me siento hastiado y digo: oh, yo quiero ir a mi casa y quiero quedarme en mi casa. Estoy cansado de viajar. Saben que esa debe ser nuestra reacción también. Debemos estar cansados de ser peregrinos en este mundo. Y debemos querer volver al hogar perdido para estar con Jesús. Solamente cuando eso suceda,
nos llevará Jesús allá. Porque si estamos anclados aquí, nos gusta mucho lo que está acá, Cristo va a decir, no, si yo los traigo para acá no van a estar contentos, aquí no hay McDonald's. No, aquí no hay televisión. No, aquí no hay eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir la vida celestial aquí en la tierra. Y eso se hace solamente con oración, con el estudio de la palabra del Señor, testificando a otros como hacía Enoc. Enoc caminaba con Dios no ahí en una situación donde se recluía y como algo místico. No, la sierva de Dios dice que él caminaba con Dios testificando, predicando, lo dice la Biblia, amonestando al mundo, y tomaba tiempos para irse a meditar y estudiar la Biblia y tener comunión con Dios, y luego salía con la fuerza que recibía de eso para enfrentarse al mundo. Lean el capítulo Set y Enoc en el libro Patriarcas y Profetas mientras están aquí. Qué tremendo capítulo, mediten sobre ello y van a ver cuál es el secreto de Enoc. Quiero concluir leyendo un texto de la Biblia que encontramos en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios el capítulo 4. Y eso, pero estoy robando un poquito de minutos porque al principio me paré 20 minutos tarde. Según de Corintios 4 y el versículo 17. Noten lo que dice. Según de Corintios 4 y el versículo 17. Aquí habla el apóstol Pablo y declara: porque lo que al presente es momentáneo. ¿Qué es lo que es presente? ¿Lo presente es qué? ¿Qué significa momentáneo? Llega el momento y se va. Dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación. La tribulación que tenemos es ¿qué? La presente es momentánea. Ay, yo he sufrido 70 años. ¿Y qué son 70 años en la eternidad? Se leve, momentáneo, ¿verdad? Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. ¿Ven el contraste? Momentáneo, presente, ahora, leve. De lo que viene ahora es eterno y es glorioso. Versículo 18. Dice, ahora escuchen esto, otra vez esa aparente contradicción. Dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. ¿Cómo usted puede mirar lo que no se ve? Dice, no debemos mirar lo que se ve, sino lo que no se ve. Y luego dice, ¿por qué razón? Dice, porque las cosas que se ven son temporales, mas lo que no se ve es eterno. ¿Sabe usted que el cielo es más real que lo que vemos y lo que tocamos aquí ahora, según este texto? Pero para la mayoría de nosotros, lo que agarramos o lo que podemos acumular, eso es real. Y lo de allá, bueno, ojalá algún día. Pero según este pasaje, lo que está allá es eterno, lo que está aquí es momentáneo. Lo que se ve es menos real que lo que no se ve. Y por eso yo nunca he podido entender. ¿Por qué razón? Es que algunos dicen que el santuario celestial es menos real que el terrenal. Dice que el terrenal era una sombra del celestial. Ahora, yo creo que una sombra es menos real que la realidad que la proyecta. ¿Ves? Yo estoy parado, el sol me está brillando atrás, estoy proyectando una sombra. Usted viene caminando. ¿Y qué pasa cuando choca con la sombra? Nada, porque la sombra es una sombra, nada. Ahora, si usted está caminando por la calle y hay un poste de teléfono y choca con el poste de teléfono, eso sí es real, ¿verdad? El poste es real y la sombra es solo una sombra. De la misma manera, el santuario celestial es la realidad y el santuario terrenal era solo una sombra o un reflejo. ¿Qué es más real, el celestial o el terrenal? El celestial, Dios sencillamente vio el terrenal, dice, mira la sombrita para que puedas ver el poste. ¿Me están entendiendo? Seamos como Enoc, hermanos y hermanas. Es la única generación que va a pasar victoriosamente por este periodo terrible que está recién comenzando en el mundo ahora. Última ilustración. Turcio se ha vuelto muy gringo, porque él
es esclavo del reloj. Yo lo conozco a él hace años, pero esta semana lo vamos a indoctrinar bien. Usted tiene una escoba en el dedo. Si usted quiere balancear esa escoba en el dedo, usted mira el dedo. ¿Cierto? Usted tiene el dedo, está balanceando la escoba en el dedo y usted está, para balancearlo, usted tiene que mirar su dedo, la parte de abajo de la escoba. Así es que se hace. Trate de hacerlo y verá. Tiene que mirar arriba para balancear. Para usted balancear la escoba, usted tiene que mirar arriba, entonces se balancea perfectamente. Pero si usted mira abajo, se cae la escoba. ¿Por qué nosotros vivimos vidas tan desbalanceadas? Porque en vez de estar mirando hacia arriba, estamos mirando hacia abajo. Así que miremos hacia arriba, hermanos y hermanas. Después de este campestre, nos vayamos a la casa, no seamos iguales. No seamos esclavos de la televisión, de los videos. The days feel so long. Sometimes the heart knows what's right, even when it seems so wrong. Oh, don't ask me why the tears won't dry, or why we have to say goodbye. Some stories end without a reason, like the changing of the seasons. Don't ask me for the reasons why all of it became a lullaby in the silence of the night. unfurled, endless love, a timeless dance. In your eyes, I find my chance. Through every joy, through every pain, our love remains, it won't wane. In the morning light, your smile so bright guides me through the darkest night. Hand in hand, we face the world. In your love, my heart's unfurled. All this love of life. Del entretenimiento, que no edifica la mente, no fortalece nuestra fe en lo que viene, no nos lleva a querer agradar a Dios obedeciendo su ley, no nos lleva a estudiar el testimonio de Jesucristo. El Espíritu decía, si vamos a estar en esta generación, vamos a tener que regresar y desarrollar una experiencia que no hemos desarrollado hasta ahora. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos hablado esta mañana. Queremos ser, Señor, como Enoc. Queremos tener nuestra mente tanto en el cielo con Jesús, que Jesús nos diga, ven, y continuemos caminando por toda la eternidad juntos. Amén, aquí en la patria celestial. Gracias por habernos acompañado, Señor, y gracias por escuchar nuestra oración y por responderla en el nombre de Jesús. Amén. Amén.